Voy a saludar de inmediato en la multiplataforma de Sol TV al ex congresista de la República, el ministro de Estado, el candidato presidencial Fernando Olivera, además líder de Frente de Esperanza, este partido político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Fernando Olivera. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Muy buenas tardes, Joel. Muy buenas tardes, compatriotas de la teleaudiencia de la multiplataforma de Sol TV. Aquí estamos con el Frente Esperanza, que trabaja intensamente para encontrar soluciones para el Perú, empezando por los más postergados. Y tenemos que expresar en estas primeras palabras nuestra enorme preocupación de qué país nos va a dejar este gobierno que tiene desde un principio como único objetivo quedarse hasta el 2026 en complicidad con un Congreso en donde la impunidad, la corrupción es lo que manda. Mientras tanto, cada día van quebrando más al Perú, van hundiendo más los pocos empleos estables que hay, le quitan oportunidades a la juventud y simplemente hablan y hablan de estabilidad de la incapacidad, estabilidad de la falta de gestión, de eficiencia en la gestión, estabilidad de la corrupción, estabilidad de la impunidad. Y nosotros sí estamos preocupados porque cada día están bajando las reservas internacionales, está elevándose el endeudamiento a nivel internacional y que la recesión se profundiza por más de que abran las cifras oficiales lo contrario. Francamente, es un panorama de decadencia total. Por eso es que estamos nosotros preparándonos y agradecemos esta oportunidad que nos da Sol TV, porque de lo que se trata es de convocar, es de motivar a nuestros compatriotas para que participen y que asumen y compartan responsabilidades en el gobierno del Perú, en el Congreso, en el cambio que tiene que darse a nivel de Poder Judicial, de todas las instituciones. De acuerdo. Sí, permítame hacerle la consulta para usted, haciendo un balance, un análisis del Congreso de la República, estas propuestas, por ejemplo, ¿no? De regresar a los jueces sin rostro, abrir el frontón. Hemos visto al presidente del Congreso hacerse un video por la isla del Frontón en este escenario de criminalidad. Acaban de presentar una interpelación en contra del ministro Víctor Torres. ¿Cómo evalúa el Congreso, este Congreso, y la gestión de Dina Boluarte, ¿no? Precisamente para sacarnos de toda esta situación de inseguridad, de dengue en el norte y de recesión económica? Mire, lo acabo de decir. Ese Congreso tiene como único objetivo seguir abusando de las influencias, seguir llenándose los bolsillos de plata como cancha, ¿no? Y realmente todo lo que hacen es contra el interés nacional. Y lo mismo ese gobierno de la Boluarte, ¿no? Que viene siendo ministra desde Castillo y luego pues en una alianza macabra con ese Congreso corrupto, desde el primer día anunció que se quedaba hasta el 2026 contra la voluntad popular. Y creo que la última imagen que se ha dado en Ayacucho grafica bien lo que es este gobierno, ¿no? Allí donde se asesinaron compatriotas en Ayacucho hace un año, ¿no? Para mantener este régimen de corrupción e impunidad, la Boluarte tirando caramelitos, ¿no? Es una afrenta, ¿no? Es realmente una falta de respeto a los deudos y en general al país. Y por eso se dan esas reacciones como la viuda de uno de los asesinados que fue ahí en Ayacucho, que expresa su indignación. Sin embargo, es una realidad porque debo decir además que aquí lo que vive el Perú es el imperio de un sistema de corrupción. Es un sistema de corrupción que está desde el inicio de la República. Aquí tengo yo un libro que sí debería de enseñarse en la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Del historiador ya fallecido Alfonso Quirós, y que cada día se sigue enriqueciendo. Páginas vergonzantes que escriben las autoridades.
Bueno, pero Dina Boluarte está firme, ¿no? Y el Congreso también en mantener esta estabilidad, dicen los dos poderes del Estado, hasta el 2026. Como sea, como sea, nosotros fijamos posición inmediatamente y lo hemos fijado inclusive desde luego de las elecciones últimas que se dieron en el sentido de que se vayan todos y que se convoquen elecciones generales. Sin embargo, aquí, como digo, hay una alianza corrupta que controla todo, repito, y en la que están involucrados también buena parte de medios de comunicación que ya quieren empezar a manipular las nuevas elecciones, ¿no? Mire, en el último proceso electoral, Frente Esperanza, que no participó en todas las regiones ni presentó candidatos en todas las provincias ni municipios, sin embargo, logramos sacar más de 1 millón de votos. Hemos ganado el gobierno regional de Apurímac, tenemos alcaldías provinciales, distritales, y sin embargo hace poco he visto en un medio de comunicación los que deben pasar la valla electoral, ¿no? Ponen a los mismos de este Congreso decadente y vergonzante y a uno lo ponen sin ninguna opción. Es que ya empieza a manejarse, ¿no? Y por eso es que se busca silenciarnos, ¿no? Se busca seguir manteniendo el poder en donde habrán otros partidos políticos, querrán poner otros protagonistas, pero al final tienen el mismo gran patrón que es el sistema de corrupción. Lo hemos convocado precisamente, señor Olivera, porque usted hace 10 días, ¿no? 9 días fue arrestado y liberado, ¿no? Por una denuncia de difamación que tiene usted y que le ha interpuesto la gobernadora precisamente de Moquegua, Gilia Gutiérrez, ¿no? Esto fue el 27 de enero. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está este proceso? Que iríamos a escuchar. Esto es un claro ejemplo de lo que es el Perú. La justicia al revés. Los corruptos se ríen, caminan libremente. Ahí tenemos a Vizcarra, un discípulo, casi diría yo, un heredero de Alan García en cuanto a cinismo, corrupción e impunidad, ¿no? Que es el que controla Moquegua, ¿no? Entre otras circunscripciones, pero que cada día es mayor la resistencia y la rebeldía de la población para no dejarse someter. Cuando fue la campaña de las elecciones regionales, obviamente, en mi condición de presidente del Frente Esperanza, apoyé a los candidatos, a la región, a las alcaldías provinciales, distritales. Y en esa ocasión era un clamor del pueblo que se supiera esa injerencia de Vizcarra, hoy acusado, y ya desde entonces se le conocía como el jefe de una organización criminal, ya se conocía el pago de coimas, confesas de una serie de contratistas, ¿no? Y ya inclusive yo mismo lo he denunciado y está en la fiscalía mi declaración, denuncia como genocida, porque Vizcarra, un 19 de marzo del 2020, si no me equivoco, ¿no? Cambió todo lo que era la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, su propia normativa y protocolo, para en vez de comprar pruebas moleculares, comprar pruebas rápidas, ¿no? En el COVID, que en vez de detener el avance del COVID, lo multiplicaron, porque esas pruebas rápidas daban falsos negativos y entonces cuando tú ibas a trabajar o cuando estabas con tu familia, ibas contagiando y contagiabas. Y por eso es que el Perú ha tenido la cifra récord de muertos, seres humanos, ¿no? De más de 200.000 en cifras oficiales que deben ser multiplicadas por quien ha tenido esa responsabilidad de comprar pruebas rápidas. ¿Y por qué? Porque el día anterior ya se había reunido en Economía y Finanzas, allí en el despacho de la ministra de Economía, Alba, con los proveedores, los intermediarios chinos que vendían esas pruebas rápidas a 7, 8 veces su valor. Pero entonces, Martín Vizcarra sigue libre, ¿no? Dando entrevistas, paseándose por entrevistas. Esta semana se ha conocido que
un fiscal le había archivado ya 2 delitos y está jugando a la prescripción, ¿no? Con la complicidad que tiene en fiscalía, en jueces, para burlarse del país. Y entonces en esta campaña, claro, se hizo referencia a la vinculación de la hoy gobernadora, ¿no? Con este genocida, este corrupto. En realidad no fue una referencia directa, pero ella se da por aludida. Y aunque así fuera, pues ella ha sido, primero, desde que llegó al poder, desde que fue candidata al Congreso, a pedido de Vizcarra, en Peruanos por el Cambio, con Kuczynski. Luego la nombran directora de la Beneficencia Pública. Luego, en la época en que funciona esta red criminal, cuando Vizcarra llega al poder, las coimas de las empresas chinas en las carreteras, etcétera, curiosamente es contratada por Provías, cuando la red criminal es de Provías Nacional. Trabaja en el MIDIS, finalmente es nombrada representante política de Vizcarra y como prefecta regional que deja el cargo por un escándalo de que armó una fiesta ahí en pleno COVID y luego ser contratada por el gobierno regional. Es decir, hay toda una ligazón que es materia de investigación. Y que, de acuerdo. Sin embargo, por decir la verdad, porque el tiempo nos termina dando la razón, lamentablemente, ¿no? Pues así se monta una conspiración de tal manera que se me denuncia sin que yo sepa nada, se me notifica donde no se debe notificar, ¿no? A direcciones donde ya no vivía y registradas en RENIEC, cuando notifican, y con eso primero evitan que yo pueda defenderme, ¿no? Porque notifican la querella a donde no deben y mienten además diciendo que yo no estaba en ese domicilio, y entonces después ya no puedo presentar pruebas de descargo ni rechazar nada. Fijan una fecha de juicio oral, dicen que vienen a notificarme aquí, a mi domicilio, y que lo han dejado bajo la puerta. Es falso, nadie entra a este edificio. Las notificaciones se dejan con el portero. Aquí yo recibo 2 notificaciones correctas. ¿De quién? Para ir a testificar por un caso de hace 40 años, cuando desaparecieron y asesinaron al periodista corresponsal de la República, Jaime Ayala Azul. De acuerdo. Entonces este proceso... Para que el pueblo sepa, llegaron a nombrar a un abogado de oficio, y el abogado de oficio, en vez de buscar a mi representante en Moquegua, hay comités, hay direcciones, tengo Facebook, Instagram, me pueden mandar mensajes, no lo hizo, no apeló la resolución que me declaraba abusivamente y legalmente reo contumaz, y por el contrario, el llamado abogado de oficio que me nombran pide mi orden de captura. Imagínense, tu abogado pide, y todo esto a mis espaldas. Me terminaron haciendo daño inclusive a la vista. Yo he sido operado recientemente de un desprendimiento de retina. ¿Y quién estaría detrás de todo esto, señor Olivera? El sistema de corrupción, porque lo que buscan es acallarme. ¿Martín Vizcarra? También, bueno, Martín de Vizcarra es uno de los líderes de la corrupción y de la impunidad. Ahí lo tienen, ¿no? Pero ¿tiene poder Martín Vizcarra en la fiscalía? Pero dígame usted, ¿qué corrupto está metido en la cárcel? Dígame usted, ¿quién de Odebrecht? ¿Quién? Toledo. Bueno, ahí está, ¿no? Pero ¿quién más? Pues la corrupción está por todas partes, ¿no? Y sin embargo, aquí, a quienes denunciamos y estamos luchando, nos quieren acallar. No nos van a para ir terminando, estimado ministro Fernando Olivera, ¿es Martín Vizcarra un corrupto? Pero está totalmente denunciado. Hay testimonios hasta de sus exministros, ¿no? Pero, como digo, aquí se controla la justicia, ¿no? Se domina la justicia. ¿O es que creen que los cuellos blancos solamente es que está fugado en Nostroza? No, había toda una maquinaria, ¿no? Ahí. Alejandro Toledo es un corrupto también. Bueno, yo lo dije en su momento, yo he condenado
esa actuación y yo he solicitado que inmediatamente fuera traído al país y creo que tiene que demostrar. Usted fue su ministro. Yo fui ministro de Justicia el primer año de gobierno porque me lo pidió y porque había además una conspiración muy grande justamente de esa corrupción. No sabe la gente, no se olvida que yo tumbé al fujimorismo con un Vladivideo. No, sí, lo recordamos. ¿Ya? Y ese primer año de gobierno, el 2001, que fue el 2000, lo que buscaban era la caída del gobierno, ¿no? Y entonces en esa circunstancia me pidió que sea ministro de Justicia y lo fui ese primer año. Y ahí quiero recordar, ¿no? Porque ahora, frente al tema de la inseguridad, que está totalmente dejado de lado, ¿no? No se aplica la inteligencia para derrotar a esa violencia diaria. No se protege a los peruanos de la invasión de delincuentes que se ha permitido y que se habla mucho, pero que no se toma acción, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando fui ministro de Justicia no solamente construí penales con honradez, sino que cuando había el penal de Yanamayo en Puno, tomado por el terrorismo de Sendero Luminoso con Osman Morate a la cabeza, desde la época de Fujimori era zona liberada, conmigo como ministro hicimos un operativo y lo sacamos a todos de Yanamayo sin derramar una gota de sangre. ¿Y sabe a dónde los llevamos a esos terroristas? A Chayapalca. ¿Por qué no se hacen más penales? En mi gestión quisieron cerrar Chayapalca. No sabe el lobby de todo que quisieron y yo, mano dura. En mi gestión quisieron liberar a Lori Berenson, mano dura. ¿Quiénes? En mi gestión, ¿quién? Vinieron de Estados Unidos porque esta era una norteamericana, acompañados del embajador, senadores norteamericanos, a pedir que la suelten. Y dije, no señor, aquí mientras yo... ¿Por qué este gobierno no quiere luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana, las mafias organizadas? Pero ¿qué podemos esperar? Pues, pero si les tiembla la mano para enfrentar la invasión que tenemos de extranjeros que quitan el trabajo a los peruanos y que permanentemente roban a los peruanos y que además saturan nuestros sistemas de salud y también nuestro sistema de educación, que está abandonada. Está abandonada. ¿Qué podemos esperar? Por último, estimado señor Olivera, porque nos gana el tiempo, ¿usted confía en que Dina Boluarte, el gobierno, va a capturar al prófugo Vladimir Cerrón? Digo que sé, ¿no? Lo más probable es que están ellos compinchados, ¿no? Pero se puede confiar cuando tenemos el imperio del narcotráfico también gobernándonos, décadas que la zona del Braen es zona liberada, ¿no? Y ahí en La Libertad, ahí en el norte, claro que también hay narcotráfico imperante. Bastante. ¿No es cierto? ¿No? Y por eso es que vienen también todos los robos que se hacen, por ejemplo, lo que se habla de patas y de toda esa inseguridad, porque finalmente el producto de eso, ¿a dónde va? ¿Quiénes son los que lavan dinero? ¿Quiénes necesitan barras de oro? ¿Quiénes necesitan todo eso? Los narcotraficantes y las nuevas rutas que hay. ¿Y qué cosa se hace? Más allá de discursitos y de promesas. Nosotros tenemos por eso ahora que insistir en la convocatoria a todos los compatriotas, hombres, mujeres, jóvenes, intégrense, somos un frente. Los únicos que no tienen cabida acá son los corruptos, los mercantilistas, los radicales ultras de izquierda o de derecha. Pero aquí el Perú lo tenemos que salvar todos de esta lacra de la corrupción y del crimen. Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernando Olivera, el ministro de Estado, es congresista, es candidato presidencial y líder del Frente Esperanza, por este contacto con la multiplataforma de Sol TV.